Bien, ya estamos en sintonía. Esa cuestión. Los tres paisajes de aquí ya vieron que tienen demasiados grises. Bueno, vamos a ir uno por uno. El primero, ¿qué veo yo aquí? Los arbustos los puedo ver a detalle. Después el puente. Si se dan cuenta aquí, lo que quiero que atrape o que quiero que vea primero que va a ver la composición, o empieza acá abajo, luego va a guiar hacia el puente para ir después a lo que serían estas torres, que serían como las instalaciones, en mi caso. Y aquí están las torres, se pueden ver las torres, que ese es el punto focal. Ahora bien, en dado caso que empiece de arriba hacia abajo, va a empezar con las torres, va a ir hacia el puente y va a ir hacia el caminito que hay, que es donde se puede decir donde estamos nosotros parados. Entonces, por esa razón, las formas o, o las composiciones deben ser dinámicas. Aunque siempre sean el típico centrado, si dan cuenta aquí, este centrado, ese se puede decir que es centrado, ese se puede decir que es centrado, ese también es centrado y los demás son centrados, pero varían respecto al movimiento o al dinamismo que hay en la composición. No es el típico centrado y digamos el camino, o que a lo mejor más así, o que nada más así y listo. Aquí es de aquí, vas a pasar acá, y de aquí vas a pasar acá. Yo puedo usar cualquier forma, vuelvo a repetir. ¿Por qué razón? Porque son paisajes que uno crea. Eso sí, depende de la cuestión, si lo quieren hacer de su historia o digamos, de los elementos naturales que hay disponibles. Porque también no puedo poner un ejemplo, una columna de mármol, digamos, aquí, y pues digamos que aquí empieza así, y listo, llega a las instalaciones. Lo que se va a preguntar a lo mejor el que va a ver es, caray, ¿por qué hay una columna de mármol aquí? Cuando las instalaciones son de cemento, de concreto, etcétera. Va a ser como que va a haber un pequeño contraste, pero es válido. Pero lo que hay que hacer es los movimientos en esos landscape, fondos, con las formas. Si yo quiero poner edificios, tengo que saber yo cómo lo conecto. Con un puente, con un camino. Un ejemplo, este es un mar, este es un mar, todo esto es mar. Si fuera un camino, pues sería algo así. Camino de tierra, si luego así y lo empieza así. O a lo mejor puede ser, aquí va la cuestión, o a lo mejor puede ser atractivo un puente. Las instalaciones, un puente que los conecte nada más y a un camino de tierra. Cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ya atrapa al que está viendo de que, ok, ¿de qué tratan esas instalaciones? Porque hay un puente. Porque únicamente en este caso a lo mejor hay un camino de tierra. ¿Habrá más entradas? ¿Y qué son estos edificios que hay acá de fondo? ¿Y por qué está en el mar? Y aunque no lo crean, todo lo que estoy diciendo de preguntas así, siempre va, digamos, normalmente se supone, lo va a hacer el que va a ver el paisaje. Porque esa es la cuestión de los artes conceptuales, de los paisajes conceptuales, porque es lo que presenta la idea final. La cuestión es de que te pongo esto, un paisaje, ok, ¿qué creo aquí yo? Veo un bosque, veo tal, veo esto, veo aquello. Y poco a poco, déjame ver si puedo conseguir un landscape ahorita de uno de los juegos. Sino ahorita uno de Fortnite. Aquí. Déjame mostrarles este. Nuevo, nuevo. Está. Bien. Si lo puedo conseguir rápido. Bien. Eso se puede decir que es un landscape, que fue presentado ahora sí un concepto de arte. Si se dan cuenta, ahorita, fíjense, ahorita dudé que era un 3D o un paisaje, pero sí es un concepto de arte. Y también es válido el concepto de arte en 3D. Aquí la cuestión, si yo les pregunto, ¿qué es lo que van a mirar primero? Va a ser ese edificio.
ese edificio. ¿Por qué? Porque está centrado en toda mi composición. No abarca el 80%, pero es llamativo y lo veo a detalle. Si notan también, a lo mejor veo ese edificio. A lo mejor porque soy muy curioso, veo ese edificio también. ¿De qué va? Pero si nos damos cuenta, vemos primero el edificio. Veo primero el edificio. Y ya después veo qué hay alrededor. Ok, veo un edificio pues apocalíptico, a lo mejor una facción. Y ya después me pregunto qué hay alrededor. Inconscientemente me pregunto qué hay alrededor. Pues evidentemente una ambientación. No me gusta rayar por los paisajes de otros, pero ya es por cuestión de clase. Hay una ambientación apocalíptica, evidentemente. Pero el foco que yo quiero atrapar ya hacia ras al que va a ver es la torre, la va a ver completa, y ya después va a brincar a la ambientación. Ok, ¿esta torre de qué va o en dónde está? En un ambiente post-apocalíptico. Ahora bien, esto también lo aplicaron con movimientos. Si se dan cuenta, las colinas de acá atrás hacen un movimiento que dice al que va a ver la obra que tiene que ir para acá. De este lado, al lado derecho, las colinas todos van hacia acá. Ves el primer edificio, después brincas al segundo, al punto focal. Del lado izquierdo también hay un movimiento. Vengo aquí y tengo las colinas y van hacia acá. Ya vieron que no hay de otra. Vas a enfocarte hacia el edificio. Si lo ves del lado derecho hacia la izquierda, el edificio. Si lo ves del lado izquierdo a la derecha, el edificio. Si lo ves de abajo, aunque no lo crean, también aquí hay movimiento con las casas. Ya vieron que la perspectiva de la casa forma un movimiento. Aquí, por esta pequeña pared, y aquí ya no lo remarcan tanto, hay un movimiento. Entonces, el punto focal, si se dieron cuenta aquí, creo que es el mejor ejemplo que puedo mostrar. Donde sea, de donde tú empieces, va a haber un foco o un movimiento que te lleve hacia donde quiero yo que el que va a visualizar la obra sepa de qué va el tema. Un ejemplo, el caso, la torre. Empiezo de la derecha, veo colinas, ajá, veo una torre y veo la torre principal, el punto focal. Del lado izquierdo a la torre, de abajo a la torre, de acá abajo a la torre. Y al fin y al cabo, lo que va a hacer es llamar al lector, sigo con el lector, llamar al que va a ver la pieza a que se enfoque después al ambiente que tengo yo en mi composición. Si notaron aquí también un buen ejemplo también, voy a poner otro color. Ojo de detalle. El ojo de detalle, lo que puedo ver aquí, no hay ojo de detalle, si se fijan. Hay midground, pero el midground sí muestra un poco de detalles. El midground se puede decir que es la torre. Torre. ¿Veo los detalles? Sí veo los detalles, como que la facción, que es lo más importante. En este caso es un videojuego, la facción. ¿Qué veo también? Que la torre es de ladrillos. ¿Qué veo aquí? Que hay ventanas. ¿Qué veo aquí? Que hay como tipo antorchas. ¿Qué veo aquí? Como hay grúas. Y así sucesivamente, porque yo puedo ver realmente esa torre de detalle. Obviamente con las características del material, de que a lo mejor el elemento más grande, que hay chimeneas, etcétera. Y después alrededor, le pongo otro color, veo las casas. Y notan aquí, esas casas, me puedo quitar aquí. A partir de esas casas y esas casas, a lo mejor, esas casas, bueno, este edificio, se puede decir que están dentro de mi ground. ¿Por qué? Porque también puedo ver a detalle de qué son el material de las casas. Las ventanas, hay vegetación, hay hay más vegetación en los techos, hay chimeneas y hay este edificio que en este caso se puede decir es médico. Si yo no les digo nada del contexto, si le pregunto el color, ese colorcito que hay aquí
A lo mejor es médico, a lo mejor es cuarentena, a lo mejor es un edificio de gobierno, etcétera. Pero la cuestión aquí es que el detalle lo veo con el migrón de la torre y lo que tengo alrededor. Y ya después, a lo que me refiero de que no veo detalle, lo pongo con naranja, no, con morado, con otro color que yo pueda ver, por ese color. Lo que está más alejado o ya no veo a detalle sería todo esto. Todo esto, todo esto. ¿Por qué razón no lo puedo ver? Por muchas cuestiones. Por mi vista, por la posición donde yo estoy viendo, por el punto focal donde yo ya estoy haciendo, ya estoy viendo mi torre, por el punto donde estoy yo, la altura y la ambientación. Un ejemplo, en este caso, en los sketches aquí, no pongo yo y nunca se ponen la ambientación como niebla, como que hay algo tapando humo, etcétera, porque a veces se confunde un poco. Eso ya se pone al final, al momento de limpiar el sketch, porque se puede llegar a confundir que, ok, es nubes o es esto o es aquello. Entonces, lo único que se hace aquí es usar el midground, abajo del midground, entre estos dos colores, entre estos dos colores, va a ir la ambientación como niebla. En el caso de aquí, se notan aquí en este paisaje, hay niebla en este lado. Todo esto es niebla de la ambientación. Y aquí hay niebla también, pero no es niebla como tal. Es niebla que a lo mejor está presente, darle un enfoque al ambiente, pero no es tan notorio como acá. Por la razón de mi vista. Si se dan cuenta en este concepto de arte de Deadline, todo esto, o más bien después del edificio, hay niebla, humo o contaminación. Entonces, yo puedo jugar con los elementos para eso. No es tanto detalle de que, ok, voy a ponerle a detalle todo esto y listo. O voy a poner a detalle a lo mejor que vea el edificio. Se notan aquí, el edificio sí se ve a detalle. La cuestión de que es que el edificio le apunta a la luz. Le apunta a la luz y es como que es está en micro o está en un plano más alejado. Está en un plano alejado, pero la luz lo que hace es darle los enfoques o detalles para también atrapar al usuario que qué es ese edificio. En este caso yo digo que es un edificio de televisión, pero también de ese edificio brinco a la torre. ¿Por qué? Porque la luz también choca aquí y la torre también le cae luz. Entonces, la razón por la cuestiones de ambiente, niebla, humo y demás, no recomiendo que lo pongan en sketch de escala de grises, se pueden perder, se pueden confundir, pero ya al final de limpiar o empezar a dar toques de color, los puedo poner muy burdos. La cuestión es de que también no hay que perdernos tanto en cuestiones de formas, y en este caso intentar a lo mejor ser dinámicos con nuestros paisajes o fondos que queremos hacer. Bien, aquí voy a regresar acá. Otro ejemplo, sketch. En este caso, en este punto, se puede decir que estamos en una vista a lo mejor un poco agachados o vemos que a lo mejor todo esto está desde arriba, lo veo desde abajo hacia arriba. Porque perspectiva también, o bien las formas o movimientos. Siempre, si se dan cuenta, siempre he dicho movimientos, porque es el papel importante de lo dinámico en los paisajes o fondos. Un ejemplo, aquí las grietas que van hacia punto. Esa grieta va hacia acá, esa grieta va hacia acá, y si empieza de derecha a izquierda, o van a ser las colinas, o de izquierda a derecha, o van a ser a lo mejor las nubes. Aunque las nubes aquí no se notan tanto, voy a dar un pequeño ligerito de movimiento. Y mi punto focal va a ser esto. Si ustedes les pongo yo, ¿qué es esto? ¿O qué me van a decir? Es una silueta de una ciudad. Te van a preguntar, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué está arriba de una montaña? Entonces, la cuestión es saber jugar con las composiciones. Aquí otro, una ciudad. Lo clásico, que es la ciudad de fondo. Tengo aquí a detalle, sé esto,
esto. Y después el midground, que sería la ciudad, esa parte de la ciudad que a lo mejor puedo ver las ventanas, puedo ver las luces, puedo ver si hay un puente vehicular, lo puedo ver. Aquí hay ruinas que van hacia la ciudad. Y ya lo del fondo sería la otra parte de la ciudad, las nubes y el cielo. Y si se dan cuenta, hay un camino que te guía hacia la ciudad. Y ese es tipo inversión también. Un tema que siempre se considera en arte conceptual es intentar hacer que el que está viendo la composición se sienta parte de la composición o que quiera estar ahí. La cuestión es dependiendo de la persona. Si digamos, yo veo la ciudad y veo ruinas, es como que, pues, ¿por qué hay ruinas aquí? Todo esto porque está en ruinas y porque hay una ciudad muy grande de fondo. O bien, porque todo esto de aquí está destruido y porque todo esto de acá está como nuevo. Entonces, por esa razón, tenemos que saber nosotros las formas que vamos a poner o los movimientos que hay aquí. Pero bien, ahora viene lo bueno. Pero Sam, ¿cómo puedo yo hacer composiciones de esta índole? Sencillo, sencillo, no se preocupen. Primera cuestión, yo recomiendo que cuando hagan ese tipo de cosas, aquí está, usen esas medidas. Usen estas medidas, 3.800 por 2.500. Si no, en caso de que su equipo no pueda, lo bajan a 50. Le quitan 50%, sean 1.600 si no me equivoco, con 1.250 y listo. ¿Por qué razón? Porque yo aquí puedo tener yo perfectamente, perfectamente mis sketches de paisajes o fondos. Eso se le dice hoja de sketch o hoja de composiciones en escala de grises. ¿Para qué? Ver las ideas. ¿Qué descarto? Un ejemplo que pasa mucho en la industria. Si son fans de los artes conceptuales, siempre han visto que hay personajes que se infiltran con el arte conceptual y antes de ese arte conceptual hay como una escala de grises o otros colores. Y es esta cuestión. Solamente que los personajes se hacen una hoja, pero en la cuestión de los paisajes es así. Veo yo, hago todos mis sketches y empiezo a decir, ok, ese no, ese no, ese sí, me gusta, ese sí, este no, porque a lo mejor requiere otro mejora, ese sí, ese sí, ese sí, y a lo mejor este mejorarlo. Entonces las hojas de sketch, escala de grises, es para captar rápidamente la idea, para proporcionar, en el caso de la industria de arte conceptual es, te presento aquí mis ideas. Te presento aquí mis ideas para que un juego de, digamos, no sé si conozcan Nights in the Woods, de la protagonista Mae. Bueno, hay una, creo, si no me recuerdo, hay un arte conceptual que presentaron así como una hoja. La del gato, correcto, la del gato, Nights in the Woods. Hay una hoja conceptual, no creo que ya lo pueda conseguir porque ya es como los media. Entonces presenta la hoja y hay muchos escenarios. Si la consigo, se lo voy a pasar. Hay muchos escenarios en el cual la ciudad, el bosque, hay más bosques, exacto, esa. Hay más bosques, ciudad, ciudad, ciudad. ¿Y qué hicieron aquí? Que en esa hoja hay muchos rayones, que esto no va aquí, que esto hay que cambiarlo un poquito más a la derecha y así. Es una hoja de conceptual. Entonces, esas hojas conceptuales lo que hacen es, veo las ideas que yo capté, y yo así, tirar, a ver si como dicen, tirar a matar, tirar a matar. ¿Qué cambio? Aquí empiezo a decir, ¿qué cambio o qué elijo primero para empezar a realizar? Ese es el juego que digo. De hecho, creo que hay un arte conceptual de ese GIF específico. Entonces, yo veo qué empiezo a cambiar yo en mis paisajes. Qué cambio, qué muevo, qué descarto o qué de plano lo dejo para la otra. Entonces, esas hojas también sirven para practicar. Pero ¿cómo practico, Sam? Sencillo. Primeramente, tener los colores de background, midground y foreground. Eso es todo el material que se presente correcto. Mientras más lejos, menos detalle, es lo correcto.
En esa hoja y todo el material que voy a presentar y así, voy a hacer infografías, imágenes, pero para que lo puedan tener en la mano. Entonces, yo tengo, en este caso siempre manejo entre estos colores, o también pueden usar ustedes los colores en Clip Studio. Yo supongo que todos los programas, exacto, todos los programas tienen el color adicional o colores, esos colores que están aquí, esos colorcitos que están aquí, escala de grises, gris claro, muy claro, hasta gris oscuro negro. Pueden usar esos para sus paisajes, sus fondos. ¿Para qué? Para hacer ese tipo de prácticas. Aquí ya lo dividí todo. A ver, un pequeño errorcito, no pasa nada, aquí está. Entonces, para hacer ese tipo de prácticas que comúnmente nosotros podemos realizar. Entonces, ¿cómo yo hago primero esas prácticas? Sencillo. En una capa, voy a borrar todo esto porque a lo mejor puede confundir. En una capa, yo recomiendo que no sean como yo, que siempre pongo capa 9, capa tal, capa de elementos, etcétera. Pongan a lo mejor fondo, lo sepan distinguir. Ya aquí, en esa capa, van a hacer, digamos, una selección, ya dependiendo de qué. Exacto, exacto, eso es a lo que me refiero. Entonces, yo recomiendo que siempre cuando hagan ese tipo de prácticas, cuestiones de sketch y así, y le pongan nombre, porque muchas veces se confunde. Entonces, lo que van a hacer aquí es, primero, una capa fondo. Agarran la herramienta de selección rectángulo o hacen una forma rectangular, ya dependiendo cómo vayan a hacer su landscape. Al fin y al cabo se va modificando el formato. Si yo lo quiero vertical, obviamente va a ser vertical. Si lo quiero horizontal, lo va a hacer en formato horizontal. Y es que, digamos, es que lo quiero hacer en formato 1920 y 1080, como en todos los medios. No pasa nada. Simplemente haz un rectángulo horizontal y listo. No pasa nada si te queda un poquito más chiquito, pero trata de hacerlo un poquito más largo, así de este tamaño, y listo. O puedes usar una herramienta, en caso que te permita el dispositivo, una herramienta que te permita hacer un cuadro de, a ver, vamos a ver si se puede, porque el otro no se puede, que te permita hacer un rectángulo de tales medidas, 1920 por 1080, y lo hago chiquito. La cuestión más rápida es hacer una selección rectangular o hago un rectángulo y listo. Lo ves así. Ahora bien, depende de las hojas. Pueden ser 9 conceptos, 6 conceptos. Aquí tengo uno, va a ser horizontal. ¿Qué va a ir aquí? El fondo. ¿A qué me refiero? Esto lo voy a mover aquí. El fondo, que sea el background. Entonces voy a elegir cualquier pincel, de preferencia a lo mejor que me pinte algo sólido, nada de acuarela para identificarlo. Aquí está. Este va a ser el fondo. ¿A qué me refiero con el fondo? Muchas cosas. O es un espacio, o es un cielo, o es esto, o es el mar, etcétera. Es un fondo tal cual. Es lo que está más lejano a tomar en cuenta. Es lo que está más lejano. Ahora bien, bien lo bueno. Dividir e intentar dividir los planos. ¿A qué me refiero? Mi ground. Ya cuando tengamos pintado el fondo, podemos quitar la selección, hacemos una capa nueva. Yo recomiendo que lo hagan tipo máscara de capa. Si son tan aventados como a veces como yo, que lo hacen literalmente dentro de la selección, en una pincelada tal cual, no pasa nada, pero recuerden que lo hacen en una capa. Entonces yo recomiendo que a lo mejor en máscara de capa le pongan a la mitad de fondo o el midground. Es lo que va a estar entre lo lejano y lo cercano. ¿Qué es lo lejano o qué es lo cercano? En este caso voy a dibujar con un pincel. Yo recomiendo que si quieren hacer landscapes o paisajes como tipo renderizados, usen pinceles como de este tipo.
que al pasar el lápiz o el dedo hagan ese tipo de texturas, como tipo opacidad, transparente en los lados, o sean tipo brochazos. O bien que tengan una textura de grafito. Si quieren hacer rocas, eso lo vamos a ver más adelante. Tipo rocas, hay pinceles muy, muy chulos, diría. Bueno, sí, muy chulos que tienen ya la textura de papel. Me refiero es papel, grafito, y con cada toque va a ser esa cuestión de la roca. Pero en esta cuestión, digamos que no se preocupen tanto por el uso de pinceles en la composición de escala de grises. ¿Por qué? Porque simplemente es ver qué es lo que voy a componer en mi composición. Aquí vamos a variar. Una composición horizontal. Si yo hago esto nada más, pues obviamente me estoy delimitando, pero voy a hacer aquí recto. Ese es mi horizonte, se puede decir. Lo lejano va a estar detrás, que sería esto, y lo cercano va a estar aquí. Pero vamos a variar en este caso. Voy a hacer una colina. ¿Cómo es la colina? Hay muchos tipos de colina y no hay una regla que te diga, oye, es que la colina es curva, oye, es que la colina es perpendicular, es que esto. No, ustedes pueden hacer cualquier colina, no hay reglas tal cual. Ahora sí que si le quieren hacer invertir la columna así, no pasa nada, pero recuerden de la composición. Entonces, si yo quiero empezar con una colina y empezar a dar dinamismo en mi composición, un ejemplo, si de aquí, así, la colina va hacia abajo, empieza a llenar. ¿Por qué razón? Porque este es el midground. El límite, aunque digamos, es que aquí va a haber cosas que puedo ver a detalle. Sí, está bien. Pero el midground o el límite de mi ojo es la colina, el ras de esa colina. Lo que hay acá, después de esta colina, ya va a ser lo que no puedo ver, lo que no puedo ver, o me está tapando lo ambiental. Niebla, de difuminación, exacto, difuminación. Ahora sí que lo que yo no puedo alcanzar a ver realmente. Entonces, lo ras de la colina es porque a lo mejor va a ir una baja, va a ir algo picada, va a ir a lo mejor más colinas, pero en diferentes volúmenes, a lo mejor va a haber un bosque, una ciudad. Entonces, este va a ser mi background. Lo que quiero decir aquí es que todo esto a lo mejor va a ser lo que no puedo ver. O a lo mejor va a ser lo que yo quiero enfocar. Siempre depende qué es lo que queremos usar. En este caso tengo mi ground y ya después hago otra capa. Aquí le pongo lo más cerca, cerca, ahora sí, lo movimos cerca, yo le pongo cerca, vista cercana, vista cercana, lo que dije de los arbustos. Si yo estoy aquí o aquí viendo, estoy viendo yo aquí, que hay después y veo así, entonces todo esto sí va a ser migrón, pero va a haber detalles, va a haber difuminación, va a haber a lo mejor que poco a poco se pegan los detalles. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor yo sí estoy así, pero el último ras que vea va a ser la colina, en este caso. Pero entonces, la vista cercana lo que hace es lo siguiente. Aquí ya usé la capa que no era. Como para más bonito. El personaje, vista cercana. Y la vista cercana, si mi personaje está aquí o mi vista está desde aquí, va a ser el color más oscuro. Va a ser el color más oscuro que tengo yo en mis grises oscuros. Ahora bien, si ustedes están empezando, yo recomiendo que si están interesados en empezar a practicar paisajes, usen estos seis como los que hace rato estaban, los que había mostrado. Usen estos seis y listo. Poco a poco, con práctica, usen ya los grises a mayor. O si ya tienen práctica con los grises, ya usen todos los grises. ¿Por qué razón? Porque pueden añadir más elementos y hasta eso cuando estén limpiando, ya no van a limpiar tanto.
ya van a saber en dónde va a caer el elemento. Ok, aquí va a caer el elemento. En este caso, vista cercana, foreground. Un ejemplo, los arbustos. Y Sam, ¿cómo se hacen los arbustos? Yo aquí cuando hagan ese tipo de sketch, no le metan tanto detalle a los arbustos o a los elementos. Claro, digamos, hagan que los elementos sean únicos, que si en efecto sí sean arbustos, que en efecto sean edificios, que en efecto sean carros, pero no le pongan más de detalle como hojitas, como patrones, como sombreados, etcétera. Como sombreados en la cuestión si es un árbol lejano, si es un árbol cercano. Entonces, lo único que hacen aquí es, si quiero un arbusto, ahora sí que hago la forma del arbusto. Como amo este pincel, yo recomiendo que usen este pincel si quieren usarlo. Lo voy a pasar a ratito. Yo quiero aquí mi arbusto y aquí va la cosa. Si ustedes quieren hacer un arbusto en cualquier medio, yo recomiendo que hagan lo siguiente. Hay dos maneras. O se consiguen pinceles de hojas, que es válido. Siempre he dicho que no pasa nada, no tengan miedo de usar pinceles que ya tienen la textura, que ya tengan la forma, que ya tengan. Sí, no pasa nada. Esto se está grabando. Entonces, no importa si. ¿Qué tal? Buenas noches. Si usan pinceles que tengan la forma, que ya tengan el color, la forma o la textura, no pasa nada. Pero aquí el detalle es saberlos usar. Saberlos usar. Entonces, si yo tengo pinceles como este, en el caso de Glibe Studio, por ejemplo, aquí hay uno que se llama Organic y Foraje. Lo único que hago es, ya tengo la forma, ok, pero para usar estos pinceles, tengo yo que saber, sí, tengo yo que saber qué es este tipo, qué es esta forma. O sea, si yo empiezo a hacer la forma así tal cual, es como que, ah, caray, pues, ¿qué es eso? Es por esa razón yo recomiendo que si usen ese tipo de pinceles, ya tengan las formas, hagan primero la forma donde va a quedar el arbusto y ya después usan esos pinceles. Un ejemplo, aquí tengo una forma, el arbusto va a ser redondo, rectángulo, cuadrado, bajo el Minecraft. Lo único que hago aquí es darle con el pincel las texturas que yo quiero y listo. ¿Para qué? Para que se diferencie de los elementos visuales. Si yo nada más dejo el cuadro aquí, ya me ha pasado. El cuadro así va a ser una piedra. Va a ser una piedra. Yo a la hora de pasar el color voy a pintarla como si fuera una piedra, cuando la idea original era un arbusto. Entonces, cuando hagan eso, traten a lo mejor de darles unos pinceles o usen pinceles que den toques como si fuera un arbusto. Y es que, oye, Sam, ¿cómo se hacen los arbustos? Los arbustos no tienen tanto pierde, o los árboles, siempre he dicho que los árboles y arbustos respecto a las hojas, no tienen tanto pierde. ¿Por qué? Son copas, son hojas naturales y todas las hojas son o irregulares o regulares. No, no pasa nada que ese arbusto sea diferente al otro, que este arbusto sea muy diferente al otro, no pasa nada. Siempre va a haber, los arbustos no van a ser los mismos, a veces sí, a veces no. Pues aquí tengo un arbusto, pero si yo tengo una piedra, voy a poner aquí la piedra al ladito. Mucho ojo, que ese gris oscuro es a detalle, o sea, van a tener detalles, pero ahorita, la única cuestión ahorita es que estoy haciendo las formas, la forma nada más. ¿Cómo hago las piedras, Sam? Sencillo. Yo recomiendo que siempre empiecen por formas geométricas o simétricas. Las piedras siempre van a ser así. Y digamos, es que quiero hacer una piedra circular. Entonces, primero la forma, y ya después con el borrador lo empiezas a darle la forma. Aquí un ejemplo, es una roca puntiaguda más o menos. Y así va a quedar. Tengo un arbusto, como por otra capa, para no confundirme después. Tengo un arbusto, tengo una roca. Ya vieron que esos dos tienen diferente forma. Y a la hora, digamos que si yo tengo un ayudante o que si yo quiero darle esta hoja de conceptos a alguien, y si lo prueba o si lo va a cambiar, va a decir, ¿eso es un arbusto? Ok. ¿Eso es una roca? Está bien. Y a lo mejor digamos que quiero su opinión. Es que yo recomiendo que el arbusto se mueva más a la izquierda. Entonces,
Aquí a lo mejor se modificaría el arbusto hacia acá. Aquí ya se cortó un poco, no pasa nada. Pero esa es la cuestión, es saber qué formas yo tengo o qué elementos yo tengo. Un arbusto, piedras, lo que sea. En este caso, yo no recomiendo que a la hora de hacer estos sketches rápidos usen pinceles que tengan césped o que le den detalle, a no ser que sea el pasto que estoy viendo detalle, nada más. Pero fuera de eso, no dedicarle tanto tiempo, porque simplemente son composiciones de escala de grises, unos sketchitos. Entonces aquí es arbusto, piedra. Vamos a hacer otra piedra. Aquí voy a jugar un poquito con la perspectiva. Y notan aquí, la colina ya está inclinada y la piedra más o menos debería estar inclinada. A veces las piedras son tan extrañas, siendo sincera, son tan extrañas que tal cual van enterradas en una colina bien inclinada y ahora sí que es como que, wow, como que wow. Entonces, aquí hay una piedra, nada más para que vaya. Eso sí tiene detalle, porque mejor lo estoy viendo con detalle. Y si notan aquí, todo esto es midground, pero hay cosas a detalle. ¿Por qué razón? Porque midground se puede usar que en una parte, voy a quitar esto, en una parte sea que aquí más o menos está detalle, todo esto sea detalle, o más bien, detalle, 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 poco a poco va perdiendo detalles hasta llegar a toda esa zona. Pero los elementos que están en oscuro sí tienen detalles, porque los puedo alcanzar a ver, porque están grandes, porque están un poquito más grandes, porque resaltan del entorno. Entonces, yo aquí tengo las rocas, arbusto. Ahora bien, ¿qué sigue? Si ya tienen ustedes vista cercana, midground, ya sigue la composición general. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a hacer una ciudad. Eso sí, recuerden que si tienen pinceles de ciudades, tienen pinceles de cualquier forma, es así, úsenlos. Al fin y al cabo son sketch. Y si entrenan, digamos, con esos pinceles, ustedes pueden saber, ustedes pueden utilizar los pinceles como para qué. Pues para hacer rápidamente la ubicación de esa forma o el elemento que quiero aplicar. Al fin y al cabo, obviamente, si yo uso un pincel, aquí voy a poner un pincel de uno de mis artistas favoritos, ese pincel de un castillo, al fin y al cabo, bueno, le voy a hacer la capa que es. Recuerden hacer capas, ahorita ya se me pasó. Capa, la capa de, que, digamos, lejos, vista lejana. Pero si yo quiero hacer un castillo y obviamente no me quiero tardar en esas composiciones, yo puedo usar pinceles para identificar que son rápidamente castillos o que son rápidamente edificaciones. Y es válido porque la única cuestión aquí es que le estoy diciendo o me estoy diciendo a mí mismo que es, ok, aquí es el personaje o aquí va a ser mi punto focal. Bueno, donde va a empezar mi punto y va a quedar hasta acá porque a lo mejor es lo que quiero resaltar. Entonces usen pinceles que tengan formas, que tengan siluetas, no pasa nada, pero obviamente al final de la composición ustedes lo van a cambiar. ¿Por qué razón? Porque evidentemente esos pinceles ya llevan una silueta prefabricada y obviamente a mí en mi caso los castillos los pongo de ese pincel, pero obviamente no son esos castillos, nada más. Los modifico arriba, los modifico a lo mejor para darles otra forma, por las cuestiones de que únicamente es para ubicar en dónde va a quedar dónde van a quedar estos elementos. Ahora bien, como es vista lejana, yo aquí voy a hacer colinas. ¿Por qué? Pues de colinitas, pero aquí voy a variar un poquito con el pincel. Voy a hacer un pincel que sea un poquito más como tipo brusco, difuminado. Exacto. Bueno, es que la cuestión es que, si se dan cuenta, el pincel puede hacer muchas mayorías. Ahorita van a ver. Entonces, este pincel lo voy a cambiar de pincel que se llama chalk, que es como un tipo lápiz difuminado. Y voy a hacer más montañas.
Se dan cuenta, no estoy haciendo no estoy. Yo recomiendo que nunca hagan trazos largos para montañas. Si hacen trazos largos, van a ver que luego van a ser como curviadas. Yo recomiendo que si hacen colinas como esta, obviamente sí. Pero si quieren hacer montañas picadas o montañas casi como que con formas reales, hagan trazos leves así, arrastrándolos. No den trazos muy limpios, den trazos muy bruscos. ¿Por qué razón? Porque evidentemente las montañas siempre van a ser, naturalmente siempre van a ser así. No van a ser. Lo que hacen nuestro cerebro es, o viste, es, veo la montaña y si me pongo a fijar mucho, va a ser un triángulo, va a ser un círculo, va a ser una colina o va a ser una curvatura. Pero realmente van a ser formas irregulares. Entonces aquí tengo una montaña de fondo, una montaña de fondo, y a lo mejor aquí otra montaña de fondo. Ahí está. Ya vieron que ya está dando un poquito más de profundidad. Ahora bien, van a ver la maravilla. Background. El background es el cielo. Si yo ya tengo un poco definido las composiciones, ¿qué es lo siguiente? Definir más los elementos o más bien darles volumen o, dado caso, si ya son expertos o con práctica, y ya hicieron todo lo de los elementos, se lanzan a empezar a hacer los volúmenes. Pero en esta cuestión empiezo a dar empiezo a dar las formas a cada uno. ¿Cómo? Si yo tengo mi vista lejana a las montañas, pero las nubes, ¿qué onda con las nubes? Yo aquí recomiendo que hagan otra capa, y aquí a lo mejor le pueden poner vista más lejana a nubes, etcétera. Y como ya tengo este color elegido, es un gris un poquito más oscuro, yo lo puedo cambiar a un claro. ¿Para qué? Para identificar las nubes. Y es válido. ¿A qué me refiero? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo tengo nubes o tengo algo que sea, digamos, como mi fondo es blanco, yo recomiendo que usen este color de background para que sea su fondo plano, nada más. Pero si van a poner nubes así, varíen un poco. Ya vieron que aquí cambia un poquito. No se diseña tanto, pero varía un poco. Varía un poco la cuestión del color. ¿Por qué razón? Porque le estoy diciendo a la composición que estoy haciendo que aquí va a haber nubes en el cual van a componer mi obra. Ahora bien, ¿cómo se hacen las nubes? Hay dos formas. La primera, consigo pinceles de nubes, que normalmente nunca los uso. Normalmente nunca los uso. Obviamente, usted, vuelvo a repetir, es válido que usen pinceles, no es trampa ni nada, nunca dejen que les digan eso. La cuestión de los pinceles es que deben de saber cómo usarlos. Si ustedes se descargan pinceles de nubes, tienen que hacer nubes, obviamente, las nubes de las formas, nubes, digamos, descontinuadas. Se dan cuenta que estoy usando uno y ya vieron que aquí le estoy dando, no sé si se alcanza a ver, esta nubecita. Y le voy a poner otro color para que la puedan ver mejor. No es válido que ponga azul, pero por el bien de la trama y de la transmisión. ¿Y lo pueden ver? Pues en este caso es una pincel de nubes. Lo único que hace, se puede decir que da un difuminado al trazo, que da como bordecitos al trazo como si fuera nube, pero evidentemente lo que yo tengo que hacer para aplicar bien ese pincel es saber las formas de las nubes. Y la forma me refiero a cualquier forma. Si se dan cuenta, si han visto paisajes, todas las nubes van a ser diferentes. Animalitos, las nubes clásicas que son los círculos, las nubes clásicas triangulares, etcétera. Y es válido. Entonces, yo para usar estos pinceles tengo que saber las formas de las nubes. ¿Cómo? La composición de cada nube. Obviamente, si es una nube, lo que empiezo a usar es darle las formas como si fueran irregulares, en este caso irregulares,
que estoy dando toquecitos a la pantalla para que sean como tipo que se están despegando ciertas partes de la nube. Y listo. Aquí hay una nube. Ese es un punto a tratar. Nubes así rápido. Con un pincel supuestamente de nubes, da la textura de difuminado. A lo mejor otro tipo de nube. O el mismo pincel. Ahora bien, si ustedes quieren hacer nubes, nubes y nubes y nubes y quieren dar profundidad a su paisaje, tienen que variar con los tamaños de pincel. No sé si se alcanza a ver por mi, a lo mejor no se alcanza a ver por el PNG Tuber, pero en cuestiones de que si yo uso, en este caso usé un pincel de tamaño 30 en esa nube y yo quiero hacer más alejadas las nubes, pues obviamente tengo yo que usar un tamaño menor. ¿Para qué? Para darle tipo volumen, tipo de profundidad a mi paisaje o el fondo que estoy haciendo. Se dan cuenta, esas nubes están como que muy alejadas, pero las puedo ver. Voy a cambiar de tamaño. Esta nube sí se ve, ya puedo ver cómo es. A lo mejor tiene luz, tiene sombra, tiene más volumen. Tiene más volumen. A lo mejor esta no. Voy a hacer un poco más chiquito. Y a lo mejor aquí un poquito más así. Bien. Ya vieron que hay distintas nubes. Aquí la borré porque no me gustó. Las nubes más cercanas o las que puedo ver mejor son estas. Las nubes que están un poquito más alejadas son estas. ¿Por qué? Porque evidentemente sí los puedo ver. Ahora bien, aquí la cuestión, como dijo un compañero, es difuminado. Sí, en efecto, difuminado. Las nubes estas a lo mejor al final van a ir difuminadas. Se van a perder un poquito con el paisaje, pero van a estar ahí. Entonces, esa es la cuestión. Ese es el método número uno de hacer nubes. Agarra un pincel y listo. Un pincel de nubes y listo. La forma número dos es, si no tengo pinceles, lo hago manual acá, casi casi. Hago la forma de la nube con cualquier pincel. O hago la clásica nube. Creo que todos hemos hecho esa clásica nube. Las bolitas así. Y ahora bien, agarro otro pincel y le empiezo a dar forma como tipo difuminados. Dependiendo de la nube y del estilo. Porque, por ejemplo, exacto, por ejemplo, dependiendo del estilo que hagan ustedes de nubes, pues obviamente van a ser dependiendo de los trazos o las pinceladas que vayan a dar. Si ustedes hacen nubes realistas, pues evidentemente van a ser más difuminadas con un poquito más de trazos. Pero si son nubes, en mi caso, que siempre hago estos tipos de nubes, si se dan cuenta, las nubes tienen tres volúmenes. En el caso de este paisaje, son nubes circulares. Déjenme ver si tengo otro aspecto para no meterme tanto al tema. Quizá otro tipo de nubes, pero todas caen en un estilo. Entonces, dependiendo del estilo, yo puedo manipular esa clase de nubes para qué. Para usarlas en mi landscapes o para definir un estilo. Si se dan cuenta, aquí son puras nubes ahora sí que circulares, pero que tienen volúmenes. Entonces aquí voy a variar un poquito. Y ya vieron que únicamente estoy usando un pincel, haciendo nubes, y con un pincel lo estoy difuminando. A lo mejor un pincel como que difumine un poquito a la hora de trazo, también dependiendo. A la hora de trazo con el lápiz digital, que cada trazo lo difumine y poco a poco le dé una forma como si fuera una real. Desde aquí tengo varios tipos de nubes. Tengo como una nube muy irregular, que sería esta nube que es muy irregular, y tengo esta nube que sus formas son muy limpias. Y es válido, pero ya depende de cada quien cómo es su estilo.
La cuestión de las nubes es que lo pueden hacer de cualquier modo. De cualquier modo. Pincel, lápiz, también no exageren hacer con puntillismo porque se tarda. Lápiz, grafito, ese que se llama Sculpture, o pinceles que me puedan permitir difuminar las nubes o ponerlas en un tono como de ambiente. Ahora bien, tengo yo que aquí tengo las nubes. Voy a hacer otra nube aquí nada más. Con el mismo pincel, un mismo pincel. Yo normalmente siempre ocupo de 2 a 4 pinceles. 2 a 4 pinceles. Yo recomiendo que no sean como yo, que si ven mi pantalla acá arribita hay muchos pinceles. Muchos pinceles. Soy muy adicta a las pinceles. Entonces, aquí pueden usar 2 pinceles. No, no, nunca. Bueno, si quieren una tarea, si quieren entrenar puntillismo, hagan nubes de puntillismo. Sí es una buena práctica. Entonces aquí ya estoy haciendo otra nube. Las mismos, la misma forma de la derecha, de la izquierda, perdón. Ya vieron que aquí como que está un poco con el pincel se difumina un poco con el, con el ambiente. Entonces, aquí tengo varias nubes. Ahora bien, se dan cuenta, ya está dando un poquito de ambiente al paisaje o a la composición. Estoy usando los elementos más cercanos, los elementos de fondo, que sería esta colinita, y las nubes. ¿Qué sigue? ¿Qué creen que siga? Añadir los elementos faltantes, obviamente. Entonces, la vista cercana, tengo muchas cuestiones aquí. O le pongo yo ya a detalle ciertas partes de volumen. Un ejemplo, si yo quiero hacer césped, hay 2 maneras de hacer césped. La primera manera, consigo pinceles de césped y los aplico la técnica. Un ejemplo, tengo un Glibi. Lo de los césped y rocas, luego voy a hacer una infografía para que lo puedan traer a la mano, no se preocupen. Aquí hay uno de césped. Si no está aquí, hago el pincel y pone césped tal cual. Para rápido el pincel de césped, pero hay que saberlo aplicar. Si ustedes quieren hacer césped, obviamente si hacen así, pues se va a ver todo mal. Entonces, ¿cómo hago el volumen con el pincel de césped? Si quieren hacerlo rápido en un sketch es, agarrar el color que es como tipo luz o un clarito sobre el midground, un poquito más clarito, como este, un poquitito más clarito, como este, hagan un gris un poquito más claro y empiezan a dar pinceladas. En este caso está un poquito muy grande el empiezan a dar pinceladas para que se vea el césped. Ahora bien, yo recomiendo que hagan pinceladas, no pasa nada, denle volumen al midground. Las que tengan cuidado con esta cuestión, no hice una capa nueva. Voy a hacer una capa nueva, perdón, para que no se aplace todo. Pues aquí va a ir el césped, doy pinceladas. Aquí ya vieron que me está tapando la piedra, no pasa nada. Más césped. Mejor aquí un poquito de césped. Un poquito de césped. Ahora bien, ¿cómo le doy volumen a ese césped? Sencillo. Por esa razón dije, usen un gris claro respecto a este. Y después usen el mismo color de midground, en este caso ese gris intermedio, y hacen lo mismo, dan pinceladas. Vayan dando pinceladas. Yo recomiendo que sea un tamaño menor. Las pinceladas, ya vieron que ya está dando como un tipo de volumen al suelo. Entonces aquí ya estoy dando volumen, hago lo mismo. Como ya di volumen un poquito, añado más luz. Uso lo mismo,
Mismo color de mi suelo, listo. Uso el color claro. Lo voy a acercar un poquito más para que puedan ver. Listo. Uso otra vez el color claro. Uso el color midground. Uso el color claro. Uso el color midground. Entonces, ya vieron que aquí ya estoy dando volumen. El volumen, exacto, volumen al césped. Por eso digo, ustedes pueden usar los pinceles de césped pasto, no importa que le digan, oye, eres un tramposo. Ah, está bien. ¿Y sabes usar tú el pincel? Porque evidentemente para eso sirven. Y es que en la industria de arte conceptual se hacen hojas. Te piden unas hojas que las tengas como en 3 horas. Y obviamente es un sketch rápido. 3 horas, 9 conceptos. Para eso sirven los pinceles de paisaje o de arte conceptual. Exacto. Si hay una herramienta para dibujar, hay que usarla. Para eso sirven. No es como que te diga rápido, oye, anda un césped. No, pues obviamente no. Necesitamos nosotros usar la herramienta y saberla aplicar. En este caso, como el césped. Antes de empezar esto, siempre usaba el césped así ya. Pero ahora, como sé, se le da volumen al césped con el color que está en el suelo. En el caso de sketch, ya en el color, en el full color y demás, se le da también el mismo color del suelo, pero dándole el toque de sombras. Y aquí lo voy a hacer. Aquí tengo dos colores, el claro y el del suelo. Pero si yo ya de terco quiero saber las sombras y a detalle, porque todo esto es a detalle, entonces uso, elijo el color del suelo y lo hago un poquito más oscuro. Ahí está. ¿Qué hago? Darle sombras. Si mi luz, ya voy a definir dónde va a caer mi luz, a lo mejor. Si mi luz viene de acá, voy a poner un poquito, una flechita para saber dónde va a ir mi luz. Si mi luz viene de así, a lo mejor va a estar eso así, voy así. Entonces ya estoy diciéndome, ok, ¿dónde van a caer las sombras? Que todos estos va a haber sombras, va a haber un volumen mejor. Entonces elijo un gris oscurito y hago lo mismo. Le doy poco a poco volumen con el sombreado que yo estoy haciendo. O sea que le estoy dando sombreado. Aquí a lo mejor aquí un poquito. Nada más tengan cuidado con los tamaños de pincel. Un sombreadito. Ahorita lo estoy haciendo muy burda, te van a ver por qué. Un sombreadito, aquí más sombreado. Un poquito más sombreado y aquí un poquito más de sombreado. Ahora bien, lo mismo. Elijo el color del suelo, le doy volumen. Color del suelo, volumen. Elijo el color del suelo, volumen. Ah, es que quiero añadir más sombreado. Elijo el color del sombreado. Poco a poco le doy sombras a ese césped. ¿Para qué? Para que evidentemente haya como si fuera césped alto, césped menos, césped muy alto, césped mediano, césped corto. Entonces, obviamente en la naturaleza va a haber siempre césped de esos tamaños. Nunca va a haber un césped, a no ser que sea un césped artificial, pues va a ser más plano. Pero esta cuestión es un césped que tiene mucho volumen. Que tiene mucho volumen. Ahora aquí recorto un poquito la cuestión del césped, pero cae en lo mismo. Aquí, ¿cuántos colores usé? Usé 3 colores. El del suelo, un gris claro para donde caiga la luz y un gris oscuro respecto al color del suelo para identificar rápidamente las sombras. Y así tal cual es un boceto burdo o un sketch de composición rápida. Ya si fuera más complejo, pues evidentemente ya serían con más grises, más profundidad, digamos aquí. Voy a hacer esta pequeña partecita, un más oscuro. Tengo que hacer un poquito más. La cuestión de aquí es que obviamente no recomiendo que lo hagan. Si van a hacer una composición muy a detalle, que sean muchos sombreados, no lo hagan en esos cuadritos, ya lo hacen en el lienzo, porque es mejor. Si notan aquí, si notan aquí, si yo lo doy zoom, ya se va a ver pixelado.
Me salí. Ok, la cuestión ahorita de lo que estamos viendo es el uso del pincel de césped. El uso del el pincel de césped en cualquier aplicación o uno lo puede conseguir es que si yo lo uso es primero elijo un color claro respecto al color del suelo, le empiezo a dar pinceladas y ya después que le dé pinceladas, que es lo clarito que si ves en mi pantalla, es empiezo a usar el color del suelo para qué? Para darle pinceladas sobre el primer color, el primer color claro, para que tenga un volumen y se vea que el pasto está con pasto, se ve un volumen de pasto. Y ya después de acabar de darle volumen, si quiero yo agregar sombras, lo hago con un color oscurito. Si ven aquí ya hay pasto, este pasto a lo mejor está más alto que este, y este pasto de plano sí está muy alto, y a lo mejor aquí digamos que es más alto que los demás. Entonces esa es la cuestión. Es con el pincel de césped lo puedo usar para qué? Para hacer pasto con volumen. Pasto con volumen y queda mejor. Entonces, es todo esto lo que están viendo ahorita. Todo este fragmento es a detalle. A detalle. Todo va a ir a detalle. En color va a ir a detalle. Luz, sombras, como un tipo renderizado. Y ahora bien, las rocas. Las rocas. Yo aquí recomiendo que si ustedes están usando capas, máscara de capas, en el caso de Clip Studio y Photoshop, le dan clic arriba de la capa, control, clic, y se selecciona todos los elementos que tengan en esa capa. Si ustedes están haciendo a lo mejor en celular, creo que hay una herramienta, si no me recuerdo si ya la cambiaron, en Ibis, que era para selección rápida de los elementos en esa capa. Entonces, ¿por qué razón? Porque ya estoy empezando, le voy a dar los detalles ya al punto cercano, a la vista más cercana. Entonces, ¿qué hago aquí? Sencillo. Uso el gris oscuro, saco ya sea la luz, uso un gris un poquito más clarito y empiezo a dar pinceladas para qué? Para que se puedan ver a lo mejor las luces. Aquí en esta roca no se van a ver tanto la luz, a lo mejor en los bordes. Igual, la roca se aplica lo mismo, de las luces o de las sombras. Uso un pincel que me pueda difuminar, que sea un poquito busco el trazo. Si notan aquí ya está la roca. Le da la luz, no tanto, no le da tanta luz, pero le da un poquito de luz. Ahora bien, aquí está la roca. Vamos con otra roca. Aquí se puede decir que sí le da más luz. Esta roca que está aquí. Y, y por esa razón varían con los tamaños de pincel. Si yo usé aquí un tamaño de pincel 12 para pintar rápido, y si quiero dar detalles de luz, uso un tamaño de pincel más chiquito. ¿Para qué? Para darle volumen a la piedra. Y ven aquí, rebota la luz. Aquí en este caso la luz sí cae un poquito, nada más. Ya bien, las sombras. Usa el mismo color gris de la roca o del objeto cercano, pero un gris un poquito más oscuro. Y a lo mejor definir dónde caen unas sombras muy marcadas. Igual, las pinceladas van a ser las mismas, como si fuera tipo pinceladas bruscas, pinceladas sin tanto forcejeo, sin tanto simétrico, digo, sin tanto precisión se puede decir. Está, aquí está una piedra, luz, la roca, el color de la piedra y una sombra muy marcada. Aquí va la otra. Como esta se podría decir que está muy cercana y no le da tanto la luz a lo mejor, se puede remarcar más las sombras.
Tengo que corregir un poquito de la luz. Bien, ahí está. Tengo dos rocas que tienen luz y que tienen sombras. Entonces, falta el arbusto. Ahora bien, el arbusto, ¿sí va bien la transmisión ahorita? Ah, sí, no, hace rato que no estaba hablando, es que pasó un pequeño error. Ok, bien, entonces el arbusto, ya tenemos las rocas. Entonces las rocas traten de usar pinceles cuadrados. Yo recomiendo que siempre usen pinceles cuadrados, pinceladas bruscas, simétricas. Si son piedras circulares, recortan la piedra con el borrador y le empiezan a dar la forma. Si son arbustos, lo mismo que el césped. Primer método, si tienen un pincel, si tienes esos pinceles de texturas, en mi caso siempre uso usen pinceles que puedan a lo mejor, digamos, ok, tengo el pincel, formas irregulares, pero saber aplicarlo. Uso el mismo color del arbusto, le doy un toque más clarito o el mismo color de la luz de la roca, para no confundirme después. Y como la luz cae así, me va a caer también al contorno del arbusto y a lo mejor una pequeña parte así, nada más. Listo. Y ahora bien, sombras, mismo color de las rocas, para no confundirnos. Hasta dónde va a ir las sombras o hasta dónde están marcadas las sombras como tal. Sombra marcada. Entonces aquí está el arbustito. Ya vieron que aquí el arbusto y las rocas ya tienen unas luces. Entonces, las rocas caen una luz con sombras marcadas. El arbusto cae una luz con sombras marcadas, porque la luz está acá arriba. Entonces, todos esos detalles de estas rocas se pueden hacer mejor si es un lienzo completo. O sea, si estoy haciendo el dibujo completo. Pero como son hojas de sketch, simplemente háganlo de 3 a 6 colores en un elemento muy detallado. O sea, aquí ya tengo nada más, entonces ya empiezo yo a ir, yo así ya está bien, ya tengo luces, sombreados, los elementos con una sombra leve, con una luz para identificar dónde vayan a estar. Falta la mitad de fondo. ¿Qué pasa con esa mitad? Sencillo. Como es sped y se va alejando un poco a poco, vuelvo a usar el mismo pincel, si lo quiero, claro. Que aquí ya perdí el pincel que era, es este. Si yo quiero elegir o denotar que el midground sea parte del suelo césped, ya tengo la colonita. Uso el pincel de césped y le doy pinceladas en el contorno. Yo recomiendo que sea un tamaño de pincel no tan grande, que simplemente se vean como pequeñas partículas saliendo del contorno de la colina. Otra vez fui yo, perdón. Listo. Ya vieron que ahí ya no es una colina circular o una colina muy recta, que tenga un contorno muy marcado. Ya aquí se ven como unos pequeños puntitos o pequeñas partículas o formitas que salen de esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la colina evidentemente tiene césped. Y va a pasar lo mismo. Aquí yo puedo elegir un color claro respecto a este color claro, color más clarito, para darle una pequeña luz. Una pequeña luz. ¿En dónde cae esto? Puede ser este mismo color, puede ser el color que usamos. La cuestión es que hay que dividirlo por capas, en caso de corregirlo. Yo voy a dar lucecita a todo el contorno. Y bien, Sam, ¿por qué lo hiciste primero con colores, el color cuando vas a poner luz? Porque si en dado caso le hago con el luz, van a quedar pequeñas partecitas oscuras y ya me ahorro el tiempo de hacer pincelada tras pincelada. Entonces, tampoco no tapen todas las orillas que ustedes dieron. Por aquí nada más un poquito de luz. Y hacen lo mismo que aquí. Usan el color del suelo, de background,
y empiezan a darle un volumen a su midground. Uso el color claro, pinto, color del suelo, pinto, pincelada tras pincelada. Listo. Ya vieron que todo se empezó a combinar. ¿Por qué? Detalle y poco a poco va perdiendo detalle. Entonces es la cuestión correcta de los paisajes o de las composiciones, perdón, o de los planos. Porque si yo veo todo este detalle, lo voy a ver tal cual, o sea, las hojas, ramas, una hormiguita, etcétera, piedritas, pero a esta parte, y otra vez, perdón, a esa parte de aquí ya no lo veo tanto detalle, porque a lo mejor es césped que tapa varias cosas, es césped que ya es el final de la colina, o es césped que va en picada, a lo mejor, que va atrás de esta colina, va en picada a lo mejor. Entonces esa es la cuestión de esos sketches. Ahora bien, cuando ya me pasé de la hora, no pasa nada. Entonces, cuando pasa la cuestión de que ya tenemos la parte de punto cercano, midground, y empieza la parte lejana. Esa es la cuestión que siempre preguntan o que siempre tenemos la duda. ¿Cuántos detalles le doy? ¿Cuántos elementos le doy? ¿O cuántas pinceladas? Siempre digo, ¿cuántas pinceladas se le da? Entonces, parte lejana. Dependiendo de qué es lo que yo quiero. Si fuera una montaña, nada más una montaña rocosa, voy a seleccionar la capa, todos los elementos de la capa, elijo el color de la montaña y como ya es un poquito clarito, voy a darle las sombras. Voy a darle las sombras, voy a darle las sombras. Vuelvo a repetir, igualmente, las pinceles o para hacer montañas son pinceladas un poquito bruscas, sin tanto, sin tanto así que perfección, pero teniendo en cuenta dónde va a caer la luz. Quizá mi luz va a caer así. Entonces, está lejana, mi luz está cayendo así, y a lo mejor aquí va a haber como un pequeño relieve, como una picada de, como que no se me selecciona todo esto. Una empicada que sea muy sombradito. Y son pinceladas en el cual poco a poco, si se dan cuenta, estoy dando pinceladas así, bruscas. Bruscas y nada de largas, simplemente cortas para que den las formas. Aquí obviamente como que ya no va a llegar la luz aquí de ese lado. La montaña a lo mejor tiene mucho volumen. Poco a poco sí se va haciendo volumen. Un poquito más para que lo puedan ver. Pues ya vieron que poco a poco con cada pincelada que estoy dando se hace un volumen a la montaña. Se hace un volumen poco a poco la montaña. Empieza a dar a lo mejor, es que aquí a lo mejor esta parte a lo mejor es como una picada, como si fuera esto, sí se puede ir por acá la persona, por acá también, pero aquí se lanza y pues obviamente muere. Por la cuestión de que es en picada, así que necesito yo darle los volúmenes a las montañas. Aquí a lo mejor tampoco va a llegar tanto la luz aquí, pero de este lado sí va a llegar la luz. Ya vieron que poco a poco la montaña ya está teniendo cierto volumen. Y esto nada más es un sketch, o sea, estoy diciéndome, los grises oscuros son volumen de la montaña, nada más.
Ya cuando empiece yo a renderizar o a hacerlo en el lienzo grande, pues a lo mejor va a haber como dos sombras, más sombras, como en el caso de aquí. Si notan aquí, los bosques, los bosques tienen diferentes colores, ya al final tienen oscuros, azules oscuros y pasan a claros. Ese es el volumen que uno le da. En este caso también, los bosques tienen oscuros, pasan a ser iluminados. Muchas gracias, que van a ser iluminados por la cuestión de, por la cuestión de la luz o del volumen que le estoy dando al objeto. Aquí también ven, si notan aquí en la pantalla, las nubes también tienen volumen, empiezan con oscuro, muy oscuro y poco a poco van a más oscuro. ¿Por qué cuestión? La luz, volumen, sombras, el movimiento de que tienen cada forma. Aquí en ese concepto de arte de Deadline también juega lo mismo. Si notan las sombras, son muy marcadas en ciertas partes. ¿Por qué razón? Porque todo cae en la luz y dinamismo o elementos de las formas, el volumen. Entonces, por ejemplo, por esa razón, los sketches siempre se hacen así, para ver únicamente los volúmenes o qué hay ahí en mi composición o qué va a haber. Porque al fin y al cabo, la magia pasa en el color. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. La magia va a pasar en el color. La cuestión de los paisajes o de los fondos es, yo recomiendo que no se preocupen tanto de los colores. La teoría del color es un poquito muy complicada, pero la cuestión de los paisajes es la composición. Los colores sí, deben ser llamativos, deben ser atractivos, deben llamar la atención, pero también el papel fundamental de los conceptos, de las composiciones es la información visual que hay dentro de mi vista, de mi contorno, de mi rectángulo, de mi forma. Porque si yo empiezo ya a aplicar los colores, voy a empezar poco a poco a eliminar cosas. Por esa razón, yo recomendaría que en caso de que practiquen, hagan ese tipo de hojas. Tómense 30 minutos. En 30 minutos pueden hacer 6 hojas. Eso sí, no se esmeren tanto es que corrijo esto, es que corrijo aquello. Pero en 30 minutos, poco a poco hacen composiciones y listo. Y oye, Sam, tienes que saber con perspectiva lo básico. Lo básico. ¿Por qué razón? Porque la cuestión de los planos es que poco a poco, con la vista, vas a ver lo que está deforme, vas a ver lo que no va a cumplir con las expectativas o se va a ver raro. Porque los elementos y lo dinámico es que te dicen, ok, se ve un poquito raro esto, lo voy a empezar a corregir. Entonces, perspectiva un poquito básica, lo más básico, pero ya poco a poco que entren ustedes a los fondos o a los conceptos, ya empiezan a estudiar más perspectiva. Creo que el peor enemigo de todos los artistas creo que es la perspectiva, ¿o no? Y ya estoy dando un poquito más de sombras. Sombras que nada más para verlas, simplemente para dar un pequeño volumen a... Exacto, también mi némesis, aunque no lo creas. Pues aquí ya está. Una montaña. Y esto se los puedo asegurar que en la industria de arte conceptual lo captan rápidamente que es una montaña. ¿Por qué razón? Porque tiene un volumen. Tiene un volumen, tiene una forma. Le estoy diciendo al visual que aquí todo esto es una montaña lejana. Que hay sombras, sí. Ya al final, ¿qué puede haber? Bosque, puede haber una ciudad, puede haber un sinfín de número de elementos que componen. Obviamente, si es un bosque, a lo mejor intentar poner en el contorno de la montaña ciertas siluetas de bosques, de árboles. Si es una ciudad, poner a lo mejor la silueta de una ciudad. Todo depende. En ese caso lo voy a hacer. Esta montaña, si yo la pongo así, lo puedo poner a lo mejor que es simplemente praderas, que es a lo mejor bosques, pero no le estoy diciendo tan claro que son bosques, hasta ya la parte final del color. Entonces, si yo quiero que esa montaña tenga bosques, y yo como soy Vintarca, uso un pincel de bosques. Ahora bien, yo recomiendo que usen pinceles, si van a hacer landscapes y así, pinceles que tengan un tamaño muy grande, 200, ¿por qué razón? Porque 200 se puede decir que es un tamaño promedio de los landscapes. Los landscapes de la industria ocupan como 4000 de píxeles hacia arriba. Obviamente, no, yo no lo hago por cuestiones de peso, pero
los pinceles de cualquier medio de árboles los pueden usar para qué. Igualmente para sus composiciones. La cuestión es que lo tienen que hacer chico. En este caso, ese pincel tiene de 200 de tamaño. No me va a servir, obviamente, si lo pongo así, porque ya está rompiendo la perspectiva, ¿no? O sea, a ver, acá pues el pino es muy grande, ¿no? Entonces, yo por esa razón tengo que saber yo la técnica de los pinceles. Pues uso un pequeño tamaño, en este caso 2 a lo mejor, es muy chico, un poco demasiado grande, perfecto. Aquí estoy usando un pincel de 20 para mi montaña. Lo único que hago aquí es pinceladas. ¿Para qué? Para que únicamente estén las siluetas de los pinos. Ahora bien, si quieren ser como yo, que todo el contorno lo pueden hacer de pinos, lo pueden hacer, pero recuerden darle volumen. Yo recomiendo a lo mejor que como práctica de 30 minutos pongan únicamente a lo mejor pinos así, muy variados, distintos tamaños, que den espacios visuales, porque obviamente hay veces que los bosques sí tienen espacios visuales, como que va de picada y va aquí como es como que saca un poquito más grande la colinita, usa más los pinceles de pinos y va de bajada. ¿Qué diferencia, no? Ya se ve una montaña que en efecto se ve que hay bosque en esa montaña. A primeras instancias se ve así. Ahora bien, si yo quiero remarcar a la persona que va a hacer una montaña con bosque, se aplica lo mismo que el césped. Elijo el color de la sombra para contrastar un poco y hago que los pinos que estén cerca de la sombra sean parte de la montaña. Obviamente aquí no todo, no hay que ponerlos tanto, por el hecho de que a lo mejor puede confundir que evidentemente el relieve es muy marcado, pero puedo yo aquí poner pinos como si fueran sombras, ya vieron que aquí ya está haciendo sombras, para remarcarle al que está viendo que es una montaña con obviamente pinos. No es una pradera como tal, a lo mejor aquí sí se puede hacer una pradera y hay varios pinos. En este caso yo quiero que la montaña sea de pinos. ¿Por qué? Porque obviamente me gustan los pinos. Obviamente me gustan los pinos, aquí no. Pues aquí está. Ya vieron la gran diferencia, ¿no? Segunda diferencia. Déjame quitarle la flecha. Y aquí está. Aquí vemos que la montaña pasó de ser formas muy irregulares, pero formas muy rectas, casi casi muy bruscas, a tener formas puntiagudas, como pinos. Un ejemplo claro, lo del arte conceptual del juego. Se dan cuenta aquí en esa montaña, son puros árboles circulares, son abedules en este caso, si puede jugar el juego. Entonces son abedules, la copa es circular, pero si se dan cuenta, la forma de la colina es circulares. Son circulares como en la flecha que tengo aquí arriba, pero los árboles lo que hacen es darle esos pequeñas, ¿cómo dice? Mm, pequeñas deformaciones a esa forma de la colina. ¿Para qué? Para que evidentemente se parezca que la montaña sí tenga volumen de paisaje o elementos dentro de esa montaña. Un ejemplo, volvemos al de Doom. Los bosques y bosques tal cual, cada uno bosque de sombras, bosque de luces. Entonces, esa es la cuestión de los paisajes, o más de los paisajes, perdón, del volumen de los elementos. Entonces, igual aquí puedo empezar a darle a lo mejor dos, tres sombras. Dos, tres sombras, ¿para qué? Para que a lo mejor simplemente remarcar que evidentemente si es una montaña, que va a poner otra sombra y siempre va a tener con no pasa nada. Le estoy diciendo que no llega casi nada de luz ya. Y otra vez pinitos y listo.
Pues aquí lo que estoy haciendo es la montaña, si tiene sus luces, tiene sombras, le puedo dar sombras, 2, 3 sombras, ¿para qué? Para simplemente saber dónde está la luz, dónde quedan las sombras. No recomiendo que, por ejemplo, en este caso de la montaña, no recomiendo que pongan tan detallado los elementos, que al final sean 3 colores, 2 colores, 2 colores o hasta 5 colores máximo. No pongan tanto detalle por la cuestión de que obviamente a la hora de ver el landscape se van a perder, no se van a distinguir. Como un ejemplo, aquí los árboles, todas las copas aquí usan 2 colores, a lo mucho 2 colores o 3 colores. Naranja, oscuro, oscuro, naranja muy oscuro y negro, o un toque de verde en el suelo. Por la cuestión de que no se distinguen o no alcanzan a ver ya. En una vista normal no se alcanza a ver qué colores hay, qué más colores hay. A diferencia de lo que está aquí. Lo que tengo aquí remarcado, donde hicimos de ese aspecto, sí se va a ver como hasta 10 colores se puede hacer un renderizado también. Bien, entonces aquí ya tengo la montaña, tengo una colinita, esa montaña me faltó, no pasa nada. Hago lo mismo. Entonces, siempre voy a hacer siempre se hace lo mismo. Le doy el volumen a los elementos para que saber dónde cae mi sombra, saber qué es lo que tengo de elemento, saber cómo voy a componer o cómo voy a cambiar mi composición, qué es lo que quiero enfocar. Ya quedó una pequeña parte. Quito el uso el mismo color para que para añadir más bosquecitos. Bien, ahora bien, parece que esta montaña sí está un poquito alejada, no pasa nada. La cuestión aquí es que simplemente se da toques de árboles y listo. ¿Se dieron cuenta? Ya hay volumen, ya hay casi volumen en nuestro sketch. Entonces, estos sketches simplemente son para practicar, para saber la composición, para ver qué cambios, porque en este caso, digamos, ya lo acabo aquí, acabo aquí, hago otros 6 más, lo reviso, ok, no me gusta, cambio eso, cambio aquello, cambio o lo digo, ok, me gusta, me encanta, lo paso color base y lo empiezo a trabajar. Entonces, para eso sirven los sketches de escala de grises, usando ese tipo de colores. Yo todo lo que estoy mencionando ahorita en el video, va a estar el video, se me pasó grabar un poquito la primera parte, no pasa nada, voy a hacerlo por fuera, voy a explicar esa parte. Pero todo lo que estoy explicando ahorita lo voy a tratar de hacer de imágenes, como en el caso de la composición de escala de grises, una guía, estoy intentando hacer una guía, medio de composición, cómo hacerlos, qué colores puedo usar, ahora sí que la composición que vimos de movimientos, esos movimientos de las formas. Bien, entonces, la cuestión de esta clase fue ver la composición desde cero, ahora sí de cómo saber componer. Si se dan cuenta, miren, quiero que vean, no sé si se alcanza a ver con el Discord, quiero que vean, cuando yo le doy al que se encaje la ventana de mi lienzo, van a ver que aún así se va a ver la composición, ¿no? Se alcanzan a ver la vista cercana, aquí lo voy a poner con flechitas, la vista cercana, todo esto cercano, la midground, vista lejana y lo que sean las nubes más lejanas. Y fíjense, yo estoy viendo, y ustedes también creo que están viendo, que la vista de mi lienzo está alejada, o sea, es el tamaño que encaja a la ventana. Esa es la cuestión de estos sketches. Cuando el autor o la persona que está haciendo estos medios vea, es para que lo vea rápido, capte rápido la atención, ok, ¿qué hay aquí? Una roca, un arbusto. Si yo a lo mejor tuviera más tiempo, hubiera tratado de poner a lo mejor un edificio aquí para que atrapar rápidamente al al que está viendo. Y va a cambiar respecto mucho a eso. Si yo pongo por cualquier cosita, pequeño cambio que hagan en su composición de escala de grises, va a ser un cambio total, drástico.
¿Drástico en qué sentido? Drástico por la cuestión de que si yo ya empecé a hacer un movimiento así, un movimiento de este lado, un movimiento de este lado, así, lo que quiero decir de la vista es que de aquí pasa a las colinas. Entonces, si empieza de acá arriba, va a empezar así y va a quedar la vista detallada. Entonces aquí hay un punto focal. Entonces, si yo de casualidad pusiera a lo mejor una casita, no lo voy a hacer muy burda, así nada más el cuadrito nada más y el techito nada más para ubicar la casita. Está la casita. Entonces ya cambia la cosa. ¿Por qué cuestión? Porque yo le estoy diciendo al lector que va al lector, vuelvo con el lector, va a caer el que ve el que está viendo la obra de aquí a acá o de aquí a acá, que es la casita. Y se va a preguntar, ¿de quién es la casa? ¿De quién es esto? ¿De quién es aquello? Porque hay una casa en el medio de la nada. Y tal cual. Y tal cual siempre va a haber preguntas así. Por la cuestión de que nuestro cerebro lo que hace es ver, preguntarnos o transmitirnos qué se siente en este paisaje, en esta composición, y saber cómo responder o saber qué sentimientos o qué emociones puedo yo tener al ver una obra, una pieza de arte. Como en el caso de todos los de artes conceptuales, ok, está muy chido esto. Paso a otro arte conceptual, ok, me encanta. Ok, qué viene en el juego? ¿Qué viene o qué va a llegar al juego? Y va a pasar con cualquier paisaje o fondo. Pero la cuestión es, y lo más importante que sería es la composición. La composición. Si yo aplico primero color, ahora sí que voy a batallar un poco. Si yo aplico directamente el color, voy a batallar un poquito, voy a empezar a borrar. Pero yo recomiendo que cuando empiecen fondos, cuando empiecen paisajes, los hagan, digamos, una hoja de estas, con estos colores, y listo. Si en dado caso a lo mejor están haciendo una composición con un personaje, aplica lo mismo. La cuestión del personaje es que en el personaje va a aplicar lo mismo que el paisaje. ¿A qué me refiero? Ahí viene la cuestión. Eso es para el paisaje y eso es para el personaje. Y va a aplicar para esos dos. O sea, ahora sí que eso solamente es para el paisaje. Eso es solo para el paisaje. Si yo agrego un personaje, tengo que aplicar nuevamente esto. ¿Por qué? Si han visto escala de grises con una no sé si han visto con la profesora que también imparte clases aquí, creo que si vieron escala de grises con personajes, va a ser lo mismo. ¿Por qué razón? ¿Dónde va a quedar la sombra? Donde es mi color o el color base y donde es la luz. Y será lo mismo. Aquí sería esto para paisajes, aquí en el personaje sería luz o lo alejado y sombras. Y va a ser lo mismo. Si yo tengo un personaje y quiero que ese personaje, como en ejemplo aquí, si notan aquí, lo apliqué también, tengo la luz, tengo las sombras, y todo eso en gris es luz, el color medio y sombras. En el caso de este personaje también aplica. Si notan aquí, se ve un poquito la cuestión de la luz rebotando muy drástico, muy directo, se ve luz ambiental que reflejando en su pelo, que es la Hop, y un oscuro muy, muy marcado. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la luz viene de acá. Entonces, por esa razón, cuando yo quiero aplicar paisajes es, primero se recomienda que haga la composición de paisajes, después el personaje. Pero ambos van a aplicar lo mismo. Esa es escala de grises. Bien. Entonces, en esta clase vimos todo eso, composición, paisajes. Siento que me falta tiempo, no pasa nada. La siguiente clase que la voy a organizar a lo mejor dentro de 2 semanas, tal vez me voy a poner en contacto para organizarme. Pero la cuestión de esta clase fue composición, la base primordial, cómo puedo facilitarme rápidamente en hacer composiciones como estas o como estas. Todo esto en gris obviamente va a ser lo mismo. Si yo pongo esto en gris, yo pongo todo esto en gris, va a caer lo mismo. Obviamente quitando la ambientación, porque si no se va
a perder un poquito, pero toda esa cuestión es respecto a escala de grises, composición a escala de grises. ¿Qué quiero yo componer? ¿Cuál es la idea principal? Si me sirve, si no me sirve, si quiero modificar, si quiero quitar esa casa, si pongo la casa, si pongo más casas, etcétera. Entonces, les hay que saber un poquito de composición y con práctica se puede lograr. Ya después de composición, ahora sí que a lanzar con el color, a aplicar color, a aplicar los medios de texturas, detalles y demás. Por el hecho de que la composición, yo considero, y creo que la industria del arte conceptual considera que la composición es la primordial, lo que trata de comunicar. Entonces, si hay alguna duda, comentario, dudas, comentarios. De todos modos, las guías que voy a plantear, se las voy a pasar a Discord y Messenger. Ahora sí que las guías las que comparto son totalmente gratis, obviamente. Para que se guíen. Las primeras guías que voy a tratar de soltar van a ser esas: composición de escala de grises, el uso de colores de los grises, y en caso también del 80-20. El 80-20 se lo voy a aplicar ya en una imagen visual respecto a los grises de colores. Muchas gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, comentarios, y gracias por sus comentarios, entonces nos vemos la siguiente clase. Todo esto ahora sí que la grabación la voy a pasar, voy a editar, voy a grabar una pequeña parte del principio porque se me pasó a grabar porque me emocioné tanto. Entonces, la cuestión aquí es que el video se publicaría a lo mejor el sábado, domingo, a más tardar de todo se va a hacer tag, y si tengo tiempo el fin de semana también suelto a lo mejor 2 infos con la composición de escala de grises, que creo que lo primordial es de que a lo mejor les pase la composición de escala de grises para que lo puedan tener a la mano. Bien, muchas gracias. Entonces, si no hay dudas ni comentarios, muchas gracias por los comentarios, pero nos vemos a la siguiente clase, y ahora sí a darle con todo. Cualquier duda que tengan o comentarios, dudas, comentarios, o que tengan una duda que, oye, me atoré aquí, me lo pueden hacer saber por MD de Discord o por Messenger. Bien, entonces, si no hay dudas, nos vemos. Bye bye. Una bonita noche. Descansen. No, aquí no hay tareas, nada más que practiquen. Tengan la seguridad que lo pueden lograr.